Muy bien, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Precisamente vamos a continuar con el avance y la clase de día viernes que habíamos mencionado, que va a ser precisamente la grabación de esta clase para que ustedes puedan observar. Y bueno, ya el día lunes vamos a de alguna u otra manera tener las dudas y también poder interactuar en relación a lo que vamos a ir eh, observando, ¿no? Entonces, si bien hoy el día de ayer, perdón, hemos ido realizando precisamente en relación a lo que es, en este caso, la repartición, ¿no? De los bienes. Entonces, nosotros hemos ido hablando de la sucesión del cónyuge o conviviente y que de la misma manera hemos ido estableciendo algunos aspectos que, bueno, son bastante interesantes en relación a lo que podemos establecer precisamente en relación a lo que es el cónyuge con descendientes, ¿no? Entonces, hemos hecho algunos ejemplos precisamente. Y en ese aspecto, pues también vamos a revisar otro de los puntos importantes dentro de lo que es precisamente dentro de la materia del derecho civil como tal, ¿no? Entonces, hay aspectos importantes que nosotros vamos a hacer referencia, sobre todo hablar de aquellos aspectos que son bastante importantes. Podemos hacer referencia a la apertura de la sucesión como tal y también en realidad en este aspecto son aspectos importantes como también ver los procesos civiles. Si bien en realidad nosotros hemos ido observando aquellos aspectos, por ejemplo, de los herederos forzosos y simplemente también legales, hay aspectos que podemos hacer referencia a lo que refiere la apertura de la sucesión. En esta situación, nosotros podemos hacer referencia a esta apertura que nos vamos a referir precisamente a lo que es el concepto y vamos a partir estrictamente del término apertura. ¿Qué significa apertura? ¿No? Entonces, en este caso, podemos hacer referencia a, bueno, a lo que significa el acto de dar inicio o principio a un determinado hecho o acto, podemos decir, adecuando el concepto al campo del derecho de sucesión. Entonces, significa, sobre todo, podemos decir, aquellos aspectos importantes, ¿no? Podemos decir a partir del cual se da inicio a la transmisión universal del patrimonio de una persona, que esencialmente está compuesto por un conjunto de derechos y bienes muebles, inmuebles, bienes materiales o inmateriales, activos, pasivos, que, bueno, pues coincide, podemos decir, con la muerte real, fisiológica o presunta del titular, ¿no? Entonces, podemos decir en este último caso, declarada judicialmente. Y uno de los autores, ¿no? Podemos hacer referencia a aspectos importantes, ¿no? Que podemos decir nosotros como tal. Por ejemplo, uno de los autores, Planiol,
Él ha manifestado que la apertura de la sucesión es el hecho que produce la transmisión del derecho del causante sobre su patrimonio y sus sucesores. Eso significa que es el momento preciso en el que da inicio a la transmisión de los derechos patrimoniales del fallecido, esto en favor de los sucesores o herederos que son llamados para poder recibirlos. En cambio, podemos decir, otro de los autores, quien es Micineo, él habla de la sucesión que nos dice que es un conjunto de relaciones jurídicas, la apertura, y de derechos que han quedado sin titular, que en lugar de que, bueno, de aquel debe, en este caso, sustituirse por otro patrimonio que no concierne al anterior titular, sino al nuevo titular. ¿Verdad? Entonces, en ese entendido, también debemos hacer referencia, por ejemplo, a uno de los autores, quien es, en este caso, Rippert, y también Boulanger, quienes hacen referencia que nos dice que se produce la transmisión del derecho del decujus sobre su patrimonio a sus sucesores. Entonces, nuestra legislación en realidad determina, sobre todo, que la apertura se produce a la muerte o la cesación de la vida, o también con el fallecimiento presunto, como establece el Código Civil en el artículo 1000. Coincidiendo obviamente con ambos conceptos, nos refiere que la sucesión de una persona se abre con la muerte o con su muerte, podemos decir, real, o puede ser con la muerte presunta, ¿no? Entonces, estamos haciendo referencia precisamente a este aspecto. Podemos decir que la apertura de la sucesión es el hecho jurídico que permite dar inicio a la transmisión del patrimonio de una persona en todo, podemos decir, su universalidad, ¿no? El acontecimiento extraordinario coincide fatalmente con el instante en el que se produce su muerte fisiológica, real o presunta, y en ese entendido conviene tener presente que la muerte pone fin, en realidad, a la personalidad, ¿cierto? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia dentro de lo que es esta parte, ¿no? Y sobre todo, hablar del momento y el lugar de la apertura. Cuando nosotros hablamos del lugar y de la apertura, podemos decir, ¿no? Estamos hablando que partiendo de la afirmación que hace nuestro Código Civil, el artículo 2, que la muerte pone fin a la personalidad, debemos indicar que en consecuencia la muerte o el fallecimiento puede ser real, ¿no? Cuando se origina por causas naturales, como una enfermedad, accidentes, etcétera. Pero podemos decir, por otro lado, puede ser presunto mediante un acto declarativo judicialmente. ¿Cuándo se dan algunos de los casos que están establecidos en realidad en los artículos 39 y 40 del Código Civil? Estableciendo estos elementos, es necesario referirse sobre todo a nuestra legislación, que determina el lugar en el que se abre la sucesión, precisamente en el artículo 1001, parágrafo 1, que dice que la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del decujus, o sea, el fallecimiento, ¿no? Cualquiera sea la nacionalidad de los herederos. Si el decujus falleció en un país extranjero, la sucesión se abre en el lugar del último domicilio que tuvo en la República. Entonces, este hecho resulta importante porque de esa forma nos permite establecer que la jurisdicción y la competencia de los tribunales encargados
de conocer y sobre todo decidir las acciones sucesorias. Esto que es concordante con el artículo 12, numeral 3, inciso A, ¿no? Podemos decir del Código Procesal Civil, y que se deduce también a una apertura de la sucesión hereditaria que se produce en el momento del fallecimiento, es decir, la muerte fisiológica de la persona, ¿no? Hecho jurídico que permite la transmisión patrimonial. Entonces, será necesario determinar con precisión lugar, la hora, fecha, día, mes, año que se produjo el deceso, ¿no? Obviamente, de acuerdo a las formalidades que exige la ley. Sabemos que la muerte determina la desaparición de la personalidad jurídica en las personas naturales, o termina con esto, en este caso, podemos decir, con la muerte, de modo que ese momento crítico que los presuntos sucesores muestren sus derechos para acceder a la transmisión patrimonial respecto de su causante, ya que antes de ese acontecimiento se constituían en meros espectadores, podemos decir, de derechos, principalmente. Entonces, podemos hacer referencia que la apertura como tal, nosotros podemos hacer referencia a aspectos importantes, ¿no? El momento de la apertura de la sucesión es importante porque es el momento histórico en el que el patrimonio cambia de titularidad, ¿no? Que quienes se sienten con el derecho de suceder, podemos decir, principalmente, que son en realidad aspectos que pueden ser, sobre todo, o son convocados por la ley o la voluntad expresada por el causante antes de su fallecimiento mediante declaración de la última voluntad, que los llamados a suceder se excluyen unos a otros considerando la prelación establecida en la ley de acuerdo a la proximidad de la relación del parentesco, ¿no? Que obviamente medie entre el difunto y podemos decir los sucesores como tal, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, es importante también establecer aquellos aspectos que prácticamente podemos decir, sobre todo el momento de la apertura determina la aplicabilidad de la ley, ¿no? Entonces, respecto a esa relación sucesoria, los efectos pueden retrotraerse al instante mismo del fallecimiento para el caso de existir conflicto de leyes en el tiempo, ¿no? La retroactividad opera de hecho sobre los efectos de la aceptación de la herencia. Esto podemos decir retrotrayéndose igualmente al momento en el que se produjo el deceso. Por lo que podemos establecer que el determinar el momento de la apertura de la sucesión es sumamente importante. Uno, nos va a permitir ubicar desde el momento quiénes son los herederos naturales reales, considerando además si se trata de descendientes, ascendientes, colaterales, tomando en cuenta que todos tienen vocación, pero ingresan aplicando a la regla que el próximo excluye al más lejano. Entonces, desde ese momento surten sus efectos tanto la sucesión testada como intestada. Y podemos decir que comienza, en este caso, la indivisión de los bienes para su posterior división y partición, tomando en cuenta que todos los coherederos ingresan en las partes que les corresponde, pero solo en acciones y derechos. Podemos decir que desde ese momento el acervo hereditario cambia de titular
porque se da la subrogación de toda la relación jurídica. También podemos decir que se señaló precedentemente que desde el momento tomando en cuenta el último domicilio se fija la jurisdicción y competencia de los tribunales. Y finalmente porque ese momento se retrotrae a la aceptación de la herencia y de los hechos, todos los plazos y términos existentes en materia de sucesiones que comienza a correr. Entonces, en este aspecto podemos decir que hablamos de la indivisión. Una vez abierta la sucesión, uno de los efectos se indicó que la indivisión significa que el conjunto del acervo hereditario, especialmente de los bienes, acciones o derechos, pasan a los herederos, ¿no? Podemos decir en lo pro indiviso, es decir, que todos los herederos son dueños en acciones, derechos, es decir, una determinada cuota parte porcentual, pero ninguno de ellos puede presumir la propiedad de una parte específica del bien. Por ejemplo, si hablamos de, en este caso, un bien inmueble y existen 4 herederos, un cónyuge superstite, 3 hijos, cada uno de ellos es heredero con una alícuota, podemos decir, sobre todo, que sus acciones y derechos de cada uno de ellos es al 25%. Pero ninguno es dueño de una parte determinada en espacio físico. Entonces, esta etapa de la indivisión continúa hasta que se proceda a la división y partición de bienes, es decir, en el caso del ejemplo de la casa. Lo propio ocurre y se trata de varios bienes, por decir, entre muebles podría haber televisores, computadoras, fotocopiadoras, etcétera. Todos son dueños en acciones y derechos al 25%, pero ninguno de ellos puede presumir ser dueño de la computadora o ser dueño de la fotocopiadora o del televisor. Después de la división, recién se puede determinar cada quien dueño de qué es, ¿verdad? Y vamos a ver los efectos de la transmisión. Cuando nosotros hablamos de los efectos de la transmisión, es precisamente hablar al fallecimiento real o presunto de una persona. La apertura de la sucesión se opera tanto en la sucesión legítima o las debidas a la ley, como en las testamentarias, contratos, ¿no? Testamentos, ¿no? De dónde se desprende que el requisito esencial para dar inicio a las relaciones jurídicas sucesorias es siempre la muerte del titular del patrimonio, es decir, la extinción fisiológica o natural del ser humano, ya que no existe la posibilidad de suceder al titular universal a una persona viva, menos cuando no se concibe la idea de la muerte civil. Entonces, por ese hecho jurídico trascendental, inevitable, podemos decir que son llamados a suceder todos en quienes se reconoce el derecho a heredar, por la voluntad presunta, suplida, por la ley debido a una muerte súbita o imprevista, cuando fue el causante el que dispuso la suerte de sus bienes en vida mediante testamento. Entonces, prácticamente estamos haciendo referencia a estos aspectos, ¿no? Las normas de competencia. Aquí podemos hacer referencia que asumirán el conocimiento de la substantación de las relaciones sucesorias. Se dice que es el fuero ante el cual se llevan las controversias sucesorias por causa de muerte. En ese comprendido, la jurisdicción y competencia en el conocimiento y tramitación
de los derechos sucesorios, esto se rigen por las reglas que están establecidas precisamente en el parágrafo 3 del artículo 1001 del Código Civil, que proviene y nos dice que la jurisdicción y competencia de los jueces llamados a conocer las acciones, podemos decir, sucesorias, se rigen por la Ley de Organización Judicial y el Código de Procedimiento Civil. Pero esta norma es insuficiente por cuanto se deben aplicar las reglas establecidas por el Código Procesal Civil y demás disposiciones legales que están conexas. Por su parte, podemos decir que el Código Procesal Civil fija las normas precisas al respecto en el artículo 12, numeral 3, inciso A, que establece en las sucesiones será juez competente el del lugar del último domicilio del causante o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios. Podemos decir, si el fallecimiento ocurriera en el extranjero, el último domicilio que el causante hubiere tenido en la República o el de donde hallare cualquiera de los bienes sucesorios. Entonces, hay elementos de la sucesión hereditaria. Podemos hablar, sobre todo, en toda relación sucesoria por causa de muerte, la existencia de elementos personales, elementos reales, elementos fundamentales. Si hablamos de los elementos personales, el sujeto pasivo es la persona que ha fallecido, ¿no? Su herencia es objeto de la sucesión, ¿no? Y que en la técnica jurídica se lo denomina como el decujus, ¿no? ¿De quién o del cual? Designa al causante que ha muerto, a quién se hereda, ¿no? Podemos decir el is decujus, en este caso, hereditatis agitur, una sucesión, podemos decir, que se lo conoce también con los sinónimos de fallecido, se lo conoce con el sinónimo de difunto, se lo conoce con el sinónimo de causante, autor, transmitente o sucedido. En cambio, los sujetos activos están constituidos por quienes en forma individual, podemos decir, o colectiva, ingresan a la relación sucesoria en condición de herederos o voluntarios, es decir, los herederos universales, particulares, singulares, a quienes a su vez se los conoce con los sinónimos sucesores, causantes, habientes, ¿no? Derecho habientes o adquirientes. Estamos hablando de los elementos personales. Si hablamos de los elementos reales, son los que están constituidos por el conjunto de las relaciones jurídicas, los derechos, acciones, obligaciones, cargas que han quedado sin titular, que constituyendo una universalidad patrimonial identificando comúnmente como herencia, constituyen el objeto de la transmisión sucesoria, lo que reciben denominativos comunes: caudal, hereditario, acervo, hereditario o patrimonio sucesorio, mortis causa. Entonces, la herencia está constituida propiamente por los bienes activos y pasivos. Son elementos reales. Y los elementos fundamentales, podemos decir que se los conceptúa como el medio o vínculo de la transmisión hereditaria, expresada en la ley y en la voluntad, ¿no?, del transmitente, de una manera casi natural, y sirve de nexo en las relaciones sucesorias entre el causante y el heredero. Entonces la ley actúa supliendo la voluntad del causante. En caso de fallecimiento sin testamento o regulando las relaciones que surgen del acto testamentario, la voluntad exteriorizada a través del testamento, el contrato y el legado para posibilitar la transmisión del patrimonio hereditario, podemos decir, estos elementos están conformados por ley y el testamento. Sin embargo, existen autores que admiten que los elementos formales se refieren a los pasos o momentos que sigue la herencia, desde el fallecimiento del titular
hasta en este caso podemos decir la adquisición por el heredero. Esos pasos son 3. 1, la apertura. 2, en este caso, la delación. Y 3, la aceptación, ¿no? Entonces, prácticamente hacemos referencia a estos aspectos. Vamos a ver precisamente ahora aquellos aspectos en relación a la sucesión de los ascendientes, cónyuge, conviviente, parientes colaterales. Vamos a repasar aquellos aspectos que de pronto tenemos dudas, ¿no? Como por ejemplo podemos hacer referencia a los ascendientes acceden a la sucesión en segundo lugar, o sea, cuando no existan hijos o descendientes. Y esto en el artículo 1097 y 1099. Ejemplo, ¿no? Fallece, podemos decir H, sin dejar descendientes ni cónyuge, ni conviviente, ¿no? Como hace, en este caso, ascendientes han quedado sus padres, P y M, además de sus abuelos, A y B, y en este caso heredan por partes iguales, P y M, excluyendo a A y B, en virtud, podemos decir, en este caso, del principio que dice la línea de ascendientes. Los más próximos excluyen a los más lejanos, ¿no? En este caso, podemos hacer referencia que en realidad P y M son los padres, ¿no? Como podemos ver en este caso en la imagen. En este caso, la persona que ha fallecido es H. Y esta persona no tiene descendientes ni colaterales, pero sí hay ascendientes, ¿no? Tiene sus padres y tiene sus abuelos. Pero ¿quiénes van a heredar dentro de este caso? P y M van a excluir a y B, que son los abuelos, porque son, en este caso, podemos decir, dentro del principio que dice de ascendientes. Los más próximos excluyen a los más lejanos. Acá podemos ver, por ejemplo, muere H sin dejar descendientes, ni cónyuge o conviviente, quedando solo su padre P y su abuelo materno A, ¿verdad? En este caso, el único que hereda es P, quien excluye al ascendiente, ¿no? A, que resulta ser el más lejano, ¿no? Entonces, prácticamente podemos ver acá el ejemplo. En relación al ejemplo del artículo 1099, podemos hacer referencia a que muere H sin dejar descendientes ni cónyuge o conviviente, ni padre ni madre, quedando como sus presuntos herederos sus abuelos paternos A y B, sus abuelos maternos E y F, y en este caso heredan únicamente A y B, excluyendo a sus bisabuelos maternos, que es E y F, que son ascendientes más lejanos, ¿no? Entonces podemos ver acá está precisamente el ejemplo de este caso, ¿verdad? Para que se entienda, ¿no? Muere H, acá podemos ver en la imagen, sin dejar descendientes, ni cónyuges o convivientes, ni padre ni madre, quedando como sus presuntos herederos abuelos paternos A y B y sus bisabuelos maternos E y F, ¿no? En este caso, heredan únicamente A y B, excluyendo a sus bisabuelos maternos E y F. Como podemos hacer referencia en este caso, ¿no? Hagamos de cuenta que A y B son los abuelos, ¿verdad? Y E y F son los bisabuelos. Los más cercanos son los abuelos que van a excluir a E y F.
Vamos a ver ahora que los ascendientes acceden a la sucesión en segundo lugar, o sea, cuando no existan hijos o descendientes. Artículo 97, Código Civil y 1099, o 1097 y 1099. Ejemplo, en la parte final de la 1, parte del artículo 1099, muere H, dejando 90.000 bolivianos de herencia. Antes fallecieron sus padres P y N, también su abuelo materno D, y solo vive su abuela materna C y sus abuelos paternos A y B. En este caso, los 3 abuelos sobrevivientes heredan por partes iguales 30.000 bolivianos para cada uno de ellos, excluyendo del padre o la madre del hijo reconocido, como establece el artículo 1098, que no dio a su hijo trato de tal, ¿no? Mal puede intentar suceder, ¿no? Y allí estamos hablando precisamente como este ejemplo, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de que H ha fallecido, ¿no? Fallecieron sus padres. P y M, acá está, ¿no? También su abuelo materno. Estamos hablando, en este caso, sobre todo, ¿no? Entonces, podemos hacer referencia que solamente van a heredar A, B y C. La sucesión del adoptante, artículo 1100, que indica que el adoptado sucede al hijo adoptivo que muere sin dejar ascendientes ni parientes colaterales hasta el segundo grado. Podemos decir que esta norma ha quedado inaplicable en virtud a que el Código Niña, Niño, Adolescente elimina todo vínculo del hijo adoptivo con su familia de origen, entendiéndose que accederá directamente a la sucesión del padre y madre adoptivos, ¿no? Entonces, vayamos a entender y comprender, por ejemplo, en este caso. ¿Verdad? El adoptante sucede al hijo adoptivo, que muere sin dejar descendientes, ni parientes colaterales hasta el segundo grado. Pero esta norma ha quedado inaplicable en virtud de que el Código Niña, Niño, Adolescente elimina todo vínculo del hijo adoptivo con su familia de origen, entendiéndose que accederá directamente a la sucesión del padre y madre adoptivos. Exclusión del adoptante. 1101, sucesión del cónyuge o conviviente. Artículo 1103 y 1104. El cónyuge o conviviente es un heredero forzoso, es decir, que accede a la sucesión por el solo ministerio de la ley, en medida que concurra con descendientes o ascendientes. Su cota hereditaria se amplía o se reduce, como se verá más adelante. Aquí podemos ver, en relación al ejemplo, al artículo 1103, concurrencia del cónyuge con hijos o descendientes. Podemos decir A y B son, en este caso, esposos. Tienen 3 hijos, H, F y G. Fallece A, cuya herencia es de 100 bolivianos. En este caso, el cónyuge B recibe 25 igual
que cada uno de los hijos fallecidos. ¿No? Entonces, estamos hablando precisamente de estos aspectos. Ejemplo, artículo 104, concurrencia del cónyuge con ascendientes. Si muere, si A muere dejando a su cónyuge B y a sus padres P y M, en este caso la herencia de 100 bolivianos se distribuye 50 para el cónyuge B y los restantes 50 para los padres P y E, ¿no? Podemos decir de a 25 para cada uno, ¿no? Entonces, en este caso, hacemos referencia que la cónyuge va a recibir un 50 bolivianos, ¿no? P y M van a recibir 25 bolivianos, que son los padres de A. En el mismo ejemplo, si los bienes dejados por A fueren gananciales y la distribución será así. Si su cónyuge B 50%, o sea, 50 bolivianos, de los restantes 50 bolivianos gananciales, recibe además 25, o sea, la mitad de la ganancialidad del de Cujus, mientras que los sobrevivientes 25 los reciben sus padres P y M de A, que sería a 12,50 para cada uno. Ejemplo del artículo 1105, sucesión del cónyuge sobreviviente en bienes propios y en los bienes comunes del causante. A fallece dejando a su cónyuge B. A 3 hijos y a 3 hijos podemos decir HFG. Deja 120 bolivianos gananciales y B, y 100 bolivianos propios. La herencia se distribuirá bien ganancial, podemos decir, en este caso, 60 para B, y de los 60 restantes ingresa como un hijo, de modo que le corresponde, en este caso, 15 bolivianos, ¿no? Adicional. Y 45 bolivianos se va a repartir entre H, F y G. En el bien propio, podemos decir que B recibirá la cuota de un hijo, o sea, 25, ¿no? Y 75. Para HFG, DA 25 para cada uno de ellos, ¿no? Podemos decir que del total B va a ser 100 bolivianos, total de HFG de 120 dividido entre 3, ¿no? De a 40 para cada uno, ¿no? Entonces, estamos haciendo referencia a este caso, ¿no? Repasando precisamente aquellos aspectos que también son importantes, ¿no? Entonces, queremos entender aquellos aspectos que son, en realidad, aspectos que, bueno, van a ser de mucha importancia. Vamos a continuar precisamente
aspectos que vamos a ir precisamente revisando, ¿no? Podemos, en realidad, también hacer referencia a aspectos que precisamente son importantes, ¿no? Esto podemos, en realidad, hacer referencia también a otros aspectos como los procesos civiles. Los procesos civiles están clasificados, o la clasificación de los procesos civiles, aquí vamos a introducirnos precisamente en el presente para dejar claro que todo lo referido a lo establecido en el libro quinto del Código Civil no ha sufrido ninguna modificación, pero sin embargo es importante considerar en la parte adjetiva, a partir del 5 de febrero del 2016, cambia sustancialmente la parte procedimental. En ese sentido, la ley 439 del 19 de noviembre del 2013, que sanciona el nuevo Código Procesal Boliviano, que sin duda alguna tiene interesantes novedades, especialmente por la incorporación del nuevo proceso de conocimiento ordinario oral. Esto podemos decir de conformidad a lo determinado por la Constitución Política del Estado, ¿no? La ley del órgano judicial, donde se prevé que se debe aplicar la oralidad en todos los procesos civiles. El nuevo Código Procesal Civil tiene pues una finalidad de incorporar básicamente el proceso oral o por audiencias que se debe tramitar, ¿no? En la judicatura ordinaria, civil, familiar, comercial, laboral, especialmente en lo que refiere, podemos decir, a la formalización de la demanda, contestación, excepciones, reconvención, audiencia preliminar, audiencia complementaria. Aunque no es específicamente motivo del presente estudio, al ingresar al fondo de este innovador Código Procesal Civil, pero sin embargo, valdrá obviamente la pena tratar de poder aportar en cuanto al objeto, en términos generales, citamos al profesor, en este caso, Montón Redondo, citado por el doctor prácticamente Gonzalo Castellanos Trigo, en su texto Nuevo Proceso de Conocimiento Ordinario Oral en Bolivia, cuando señala, en sentido estricto, el objeto, podemos decir, sobre todo, del proceso, es decir, aquella sobre lo que versa este de modo que lo individualiza o lo distingue de todos los demás posibles procesos, es siempre una pretensión entendida como petición fundada que se dirige a un órgano jurisdiccional frente a otra persona sobre un bien de la vida, ¿no? Entonces, este nuevo Código Procesal Civil incorpora interesantes novedades, que existe un cambio trascendental precisamente, que podemos detallar, por ejemplo, los procesos preliminares como conciliación previa. Podemos decir, antes de iniciar el proceso, deberá pedirse audiencia ante la autoridad competente para conocer los futuros procesos
sobre todo la conciliación. Podemos decir exención de costas y costos, beneficio de gratuidad, antes de iniciarse el proceso, en plena tramitación del proceso. Diligencias, ¿no? Preparatorias, declaración jurada, reconocimiento de firmas, exhibición, nombramiento de defensor ausente, designación de tutor ad lidem, diligencia de prueba anticipada. Podemos decir proceso cautelar, medidas provisionales y anticipadas, realizar una diligencia urgente antes que la sentencia con el fin de evitar una lesión irreparable, el remate de bienes, medidas cautelares específicas como la realización de una diligencia urgente antes de que la sentencia con el fin de evitar lesión irreparable, el remate de bienes, por ejemplo, medidas cautelares específicas, anotación preventiva, embargo preventivo, secuestro, intervención judicial, ¿no? Inhibición de bienes, prohibición de, en este caso, innovar o contratar, procesos incidentales, incidentes en audiencias, incidentes fuera de audiencias, incidentes especializados, acumulación de procesos, recusación y excusas, rendición de cuentas, terciarias e intervención de terceros, procesos de conocimiento oral, proceso ordinario, fase escrita, demanda, contestación, excepciones previas, reconvención, y la fase oral, esto es precisamente este proceso ordinario, la fase escrita es demanda, contestación, excepciones previas, reconvención. La fase oral es la audiencia preliminar, audiencia complementaria y la sentencia. Procesos extraordinarios, interdictos, adquirir, retener, recobrar, daño temido, podemos decir, ¿no? Además, obra nueva perjudicial, desalojo de vivienda. Proceso de estructura monitoria, proceso ejecutivo, entrega de bienes, entrega de herencia, resolución de contrato por incumplimiento de pago, cese de copropiedad, desalojo en régimen de libre contratación, ejecución coactiva de suma de dinero, procesos de ejecución, ejecución de sentencia, ejecución coactiva de sumas de dinero, ejecución de otras obligaciones, obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. Proceso concursal, voluntario, forzoso. Proceso voluntario, declaratoria de herederos, competencia de notarios de fe pública, apertura, comprobación y protocolización del testamento, aceptación de herencia, competencia de notarios de fe pública, renuncia a la sucesión del Estado. Podemos decir desaparición y presunción de la muerte, mensura, deslinde, oferta de pago y consignación, inscripción, modificación, cancelación o fusión de partidas de derechos reales u otros registros públicos, salvo que no tengan trámite especial por ley, traducción de documentos de idioma extranjero. Entonces, nos limitamos a realizar una simple enunciación de la clasificación y no ingresamos a desarrollo. No es el objeto de la materia, pero sin embargo, sí es necesario ubicar a los procesos sucesorios dentro de esta clasificación. No se puede ingresar a la parte adjetiva de la materia sin tener ubicados los procesos sucesorios dentro de esta importante clasificación, ¿verdad? Entonces, podemos decir la ubicación de los procesos sucesorios. Esta clasificación establece el nuevo Código Procesal Civil del 2013. Se tiene incorporación nuevos procesos a diferencia del Código Procesal Civil de 1976. ¿No? A efectos de materia de sucesiones, es importante ubicar a los diferentes procesos sucesorios en nueva clasificación de procesos existentes.
procesos preliminares. En realidad, estos procesos vienen a ser las conocidas diligencias preparatorias, ¿no? La finalidad que ellos tienen justamente van dirigidas a determinadas medidas tendientes a la preparación para el inicio de una eventual demanda. Y entre ellos, justamente en relación a materia de sucesiones, podemos referirnos a la designación de un tutor ad litem. Esto es importante precisar cuando existen herederos menores de edad. Por eso estamos hablando tutor ad litem, ¿no? Que tenemos analizados, tienen toda la capacidad jurídica para recibir la herencia. Sin embargo, estos menores de edad requieren una representación y además de una administración. No olvidemos que un menor de edad es capaz para recibir la herencia, podemos decir, por intermedio de su tutor, ¿no? Es incapaz de disponer, por lo que este tutor es solo un administrador. Podemos decir procesos voluntarios. En este sentido, como se puede, en este caso, apreciar, esta clasificación realizada por el nuevo Código Procesal Civil, continúan existiendo los procesos voluntarios y justamente varios de los procesos en materia de sucesiones siguen tramitando como tales, como proviene el artículo 450 y señala los siguientes casos: aceptación de herencia, apertura de comprobación y publicación de testamento, aceptación de la herencia con beneficio de inventario, renuncia de herencia, sucesión del estatus, desaparición y presunción de la muerte. Podemos decir que es importante resaltar que en el caso de la aceptación de la herencia, conocida como la declaratoria de herederos, la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, estos dos, el nuevo código, si bien siguen siendo procesos voluntarios, pero se tratan directamente ante notarios de fe pública, acompañados de documentos, se tratan directamente, podemos decir, de los documentos idóneos. ¿Para qué? Para acreditar su relación de parentesco con el causante. Y el notario deberá extender directamente una escritura pública que será suficiente para su registro en el registro que corresponda, a diferencia que aún ocurre hoy, que se tramita ante un juez instructor de turno en lo civil. Entre estos procesos voluntarios, además, se encuentran los referentes a la sucesión testamentaria. Y se enuncian los siguientes casos: la sucesión testamentaria, es decir, todo el trámite referente a la apertura del testamento, sea este abierto, cerrado, otorgado ante testigos especiales, y también los testamentos otorgados en el extranjero. Algo interesante que debe resaltar es que en causa o en caso de existir materia para la anulabilidad del testamento, no se paraliza la apertura y protocolización, debiendo tramitarse la anulabilidad por parte separada mediante el proceso de conocimiento ordinario. Si se observa la legalidad de las firmas, sellos, etcétera, aspectos inherentes a los testigos, se les otorga una facultad al juez, ¿no?, de poder continuar con el procedimiento, si éste juzgare que las causas alegadas carecen de fundamento, pero en caso contrario se los declare contencioso y se debe proseguir con la vía del proceso de conocimiento ordinario. Y finalmente, en todos los procesos voluntarios, la norma prevé, ¿no?, pueda promoverse la contención, y en ese caso deberá ser tratado por la vía que corresponde, y esto significa nuevamente un proceso de conocimiento. Y
podemos decir procesos de estructura monitoria. Los procesos de estructura monitoria se demuestra la fundabilidad de la pretensión. La autoridad judicial, previa verificación de los presuntos de competencia, capacidad y legitimación, así como los específicos del proceso que se pretende, en este caso existiendo todos estos requisitos cumplidos, el juez de manera directa pronunciará sentencia, ¿no? Esto a lo previsto el artículo 376 que procede para el caso de temas de sucesiones, la entrega de herencia. En caso específico del tema que nos ocupa, sobre todo la entrega de herencia, procede cuando existe un tercero que tiene en su poder los bienes del patrimonio sucesorio y se niega a entregar a los legítimos herederos. En esa situación es que, acreditando ese derecho, pueden pedir directamente al juez, en la vía del proceso de estructura monitoria, la entrega de esos bienes, dirigiendo la acción contra un tercero y evita la posesión de parte de los herederos. Y procesos ordinarios. Existen otros temas dentro de los procesos sucesorios, ¿no? Que estos deben ser tratados o resueltos por la vía del proceso de conocimiento ordinario, aclarando que la enunciación que se realiza es de carácter enunciativo y no limitativo. Esto quiere decir que además de los citados, todos aquellos casos que no están expresamente determinados por los procesos voluntarios y los de estructura monitoria deben ser tratados y resueltos por la vía de este proceso de conocimiento ordinario. Exclusión de herencia, nulidad de testamento, ¿no? Podemos hacer referencia a la indignidad, desideración, acción de impugnación, de aceptación con beneficio de inventario, reintegro de legítima, temas de vocación hereditaria, ¿no? A eso podemos hacer referencia. Sin embargo, esta ubicación de los procesos sucesorios, el nuevo Código Civil del 2013 impone la necesidad de referirse, por lo menos resumida, procedimiento de cada uno de ellos. Es decir, que cada uno debería tramitarse el proceso que no está en función del tema en materia, sino de acuerdo a los nuevos tipos de proceso, ¿no? Otros procesos civiles. Podemos decir, como el caso de procesos cautelares, procesos de ejecución, ¿no? Procesos de ejecución que están dirigidos a todos los otros tipos de procesos, es decir, cómo se van a ejecutar la sentencia dentro de un proceso, sea este ordinario, de estructura monitoria, etc. Pues siempre se va a requerir de estos procesos de acuerdo a las bases o circunstancias. Procesos concursales, ¿no? Podemos decir que sean voluntarios o necesarios, ya que también puede existir un tema de las sucesiones en el caso de un deudor, ¿no? Que se escoge al concurso voluntario y entre sus acreedores existe uno o más herederos que se ha subrogado la obligación de su titular, que es el de cujus exclusive, ¿no? Es más, ¿acaso un heredero no puede acogerse como nuevo deudor a un tema de un concurso? Sin embargo, podemos decir que existen ramas del derecho procesal civil que se ocupan de ingresar en una mayor profundidad de la parte adjetiva. En realidad, a la intención es ubicar a los temas específicos sucesorios en determinados procesos, ¿no? Entonces, estaríamos precisamente quedando acá. Sin embargo, a ver, me aguardan un momentito.
Bien, entonces en ese aspecto estaríamos precisamente quedando acá. Sin embargo, voy a subir un video a la plataforma. Quería mostrarles, pero estoy teniendo algunas dificultades con la plataforma. Sin embargo, lo voy a subir a la plataforma del Moodle, ¿no? Entonces, con eso estaríamos culminando.